El día en que a Lucía le llegó el paquete sin remitente, el cielo estaba tan gris que parecía una sola pieza de cemento suspendida sobre la ciudad. Ella acababa de regresar de su turno nocturno en el hospital, agotada hasta el punto de no recordar si había comido o no. Al abrir la puerta de su apartamento, vio la caja sobre el felpudo, empapada por la llovizna, como si hubiera sido dejada allí minutos antes. No tenía dirección de retorno, ni sello postal, ni había sido registrada por la administración del edificio. Solo su nombre escrito con tinta corrida, como si la lluvia hubiera querido borrar cualquier pista. La caja era liviana, demasiado para su tamaño. Al abrirla encontró un marco antiguo, de madera oscura y desgastada, con un vidrio que parecía haber sobrevivido a décadas de maltrato. Dentro había una fotografía que la hizo sentir un hueco en el estómago. Era una imagen de su sala, de su propio apartamento, tomada desde un ángulo en el que jamás había visto una cámara. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, en un rincón, casi perdida entre las sombras, había una figura, alta, encorvada, mirando directamente hacia donde se suponía que debía estar el fotógrafo. Lucía revisó cada centímetro del marco, buscando alguna marca, alguna fecha, pero no había nada. Ni siquiera parecía reciente. El papel tenía el tono amarillento de algo tomado varias décadas atrás. Pero la sala mostrada en la foto era exactamente como la suya en ese momento, con los muebles que ella misma había comprado hacía solo 2 años. Una sensación de vacío la recorrió desde el estómago hasta la garganta. Miró lentamente hacia su sala real, exactamente igual a la foto, mismo orden, mismos objetos. La única diferencia era que en ese instante no había nadie en las esquinas, pero le pareció escuchar algo. Un leve roce, como uñas arrastrándose por la pared. Lucía tragó saliva, se acercó más a la caja y vio un pequeño papel doblado al fondo. Lo abrió con manos temblorosas. Solo decía: no mires por más de 3 segundos. No le gusta que lo reconozcan. Sintió aire frío detrás de ella. Muy cerca. Lucía se giró de golpe. La sala estaba vacía, pero la sensación de ser observada no desapareció, ni por un segundo. Esa noche, Lucía intentó dormir temprano, pero se despertó 1 hora después con la sensación de que alguien había tocado su hombro. El departamento estaba completamente oscuro, excepto por la luz intermitente del farol de la calle filtrándose a través de las cortinas. Escuchaba algo. No un ruido específico, sino una especie de susurro apagado que se mezclaba con su respiración, como si la habitación fuera demasiado pequeña para contener todo el aire que la habitaba. Se levantó lentamente y fue hacia la sala. La fotografía seguía en el mismo lugar donde la había dejado, pero juraría que la figura en la esquina estaba más definida. Ya no era solo una sombra. Podía distinguir un brazo alargado, delgado, casi pegado al cuerpo. Lucía se acercó sin querer, hipnotizada por el cambio. Las paredes alrededor parecían palpitar, no en forma literal, pero había un leve efecto, un temblor casi imperceptible, como si la casa respirara con ella. De pronto escuchó un golpe seco en la cocina, algo que cayó. Corrió y encendió la luz. Nada había cambiado, excepto por un detalle. El cajón de los cubiertos estaba completamente abierto. Ella estaba segura de haberlo dejado cerrado. Se acercó con cautela, sintiendo cómo un sudor helado le bajaba por la espina dorsal. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el piso amplificara el sonido. Dentro del cajón no faltaba nada, pero al cerrarlo, vio algo reflejado en la superficie metálica de una cuchara, una figura parada detrás de ella. Lucía gritó, pero al girarse no había nadie. Respirando agitadamente, volvió corriendo a la sala. La fotografía había cambiado. Ahora la figura estaba más cerca del centro de la habitación. Ya no era solo una esquina, ahora estaba casi en medio del encuadre, más cerca de los muebles, más cerca de donde ella siempre se sentaba a leer. Lo peor fue que su rostro seguía siendo solo una mancha oscura,
pero la posición de su cabeza dejaba claro que miraba directamente hacia donde se suponía que debía estar el fotógrafo. Es decir, hacia ella. Lucía arrancó la foto del marco con desesperación, pero al hacerlo vio que detrás del papel había otra página adherida, otra fotografía, la misma sala, la misma figura, pero ahora más cerca. La sombra estaba a un paso del sofá, un paso de donde ella estaba parada ahora. Lucía dejó caer las fotos al suelo y retrocedió hasta la pared, y entonces lo escuchó, un susurro, muy suave, muy lento, muy claro. No debiste verlo 2 veces. Después de ese mensaje, Lucía decidió salir del apartamento. No importaba la hora, no importaba la lluvia, necesitaba aire, necesitaba no estar ahí. Pero cuando tomó la manija de la puerta principal y la giró, sintió algo imposible. La puerta no estaba trabada, sino que parecía sujeta desde afuera, como si alguien apoyara su peso del otro lado. Empujó con fuerza, pero la puerta ni siquiera vibró. Era como empujar un muro. Retrocedió unos pasos, temblando. El pasillo del edificio estaba completamente silencioso. Ni un murmullo, ni un vecino, nada. Al girar hacia la sala vio algo que casi la hizo caer. La primera fotografía, la que rasgó del marco, estaba otra vez dentro del vidrio, perfectamente colocada, como si nunca la hubiera tocado. Pero ahora había una diferencia abismal. La figura estaba justo enfrente, ocupando casi todo el encuadre, de pie, ladeada, con el cuerpo tan cerca que se veía su piel grisácea pegada a los huesos. Lucía sintió que el aire se volvía espeso. Las luces comenzaron a parpadear. Un sonido se escuchó detrás de ella, un crujido, lento, pausado, repetido, pasos arrastrados, muy lentos. Lucía se quedó inmóvil, con el corazón golpeando con tanta fuerza que sentía que la iba a desmayar. Los pasos se acercaron más, después más. El sonido venía desde el pasillo que llevaba a su habitación, y entonces, en el silencio absoluto, escuchó algo peor que cualquier susurro. Su propio nombre, pero no pronunciado normalmente. Era como si su voz hubiera sido estrujada, torcida, imitada por algo que no entendía la forma en que hablan los humanos. La luz se apagó. Lucía quedó sumida en la oscuridad total. Y justo antes de atreverse a correr a cualquier lado, sintió un dedo frío, largo, húmedo, posarse sobre la parte trasera de su cuello. La fotografía cayó al suelo sola, y entre el sonido de su respiración quebrada, escuchó la voz de nuevo. Ahora, mírame. El ascenso al segundo nivel de la casa se sintió como entrar en una garganta húmeda. Cada escalón parecía reciente, como si hubiese sido tallado no hacía décadas, sino horas atrás, y el crujido bajo sus pies sonaba demasiado parecido a una exhalación contenida. Cuando Lucas llegó al final de la escalera, tuvo la impresión absurda, pero insistente, de que el pasillo entero había estado esperándolo, sosteniendo el aire, observando. El corredor era largo y estrecho, iluminado solo por una fila de pequeñas ventanas circulares, todas a la misma altura, como ojos alineados que miraban hacia afuera o hacia adentro, según cómo se interpretara. La madera del piso era oscura, con vetas que se entrecruzaban como venas bajo la piel de algo vivo. Cada paso que daba hacía que esas vetas parecieran moverse, contrayéndose, expandiéndose, acomodándose a su presencia. Lucas avanzó despacio, intentando ignorar la sensación de que el piso estaba tibio, no caliente, tibio, como si debajo hubiera un flujo constante de algo que no debía ser sangre, pero igual lo parecía. El olor a humedad era más fuerte ahí, mezclado con un matiz metálico que no había percibido abajo. A mitad del pasillo, se detuvo frente a una puerta abierta. La habitación era amplia, pero estaba completamente vacía salvo por un detalle perturbador. El suelo tenía una hendidura en el centro, circular y perfecta, como si alguien hubiese presionado con fuerza un disco grande y pesado contra la madera blanda. Lucas se inclinó. La madera alrededor estaba ligeramente elevada, como si hubiese cedido, y si ponía la mano apenas sobre la superficie, podía sentir algo. No un movimiento, un pulso,
ritmo lento, pausado, como un corazón enorme durmiendo justo debajo. Retrocedió de inmediato. La madera bajo sus pies pareció tensarse, como si le hubiese disgustado el retiro abrupto. Aceleró el paso hasta llegar a otra puerta entreabierta. Esta habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, pero las sábanas no estaban quietas, temblaban, muy levemente, como si respiraran también. Lucas extendió la mano hacia la más cercana, dudando. Antes de llegar a rozarla, la tela se encogió hacia atrás como si algo debajo hubiese dado un espasmo. Se quedó inmóvil. La casa no estaba intentando ocultar que estaba viva, estaba mostrándoselo, casi con orgullo. Un sonido profundo retumbó bajo él, como un suspiro o un gruñido. No supo distinguirlo. Las ventanas circulares empezaron a empañarse desde adentro, como si algo caliente respirara contra el cristal. Entonces, algo más ocurrió. El piso vibró, no lo suficiente para hacerlo caer, pero lo bastante como para sentir que algo enorme se movía bajo la madera, desplazándose, girando, como si buscara un punto exacto, como si lo buscara a él. Lucas dio un paso atrás, pero el piso hizo un movimiento mínimo de contracción que casi lo hizo perder el equilibrio, como si la casa no quisiera dejarlo avanzar ni retroceder, como si quisiera retenerlo justo donde estaba. Respiró hondo. Tenía que salir de allí. Pero en cuanto intentó caminar, el piso emitió un crujido tan fuerte y grave que sonó como una advertencia, como una voz diciendo, no des otro paso. Las sombras en el corredor parecían más densas, más pesadas. Todo el segundo nivel estaba vivo y despierto, y sabía perfectamente que él estaba dentro de sus límites. Lucas apretó los dientes. Tenía que moverse, aunque la casa protestara. Y cuando finalmente forzó su pie hacia adelante, la madera bajo él cedió apenas 1 centímetro, como si se reacomodara para sostenerlo, o para hundirlo un poco más. La puerta al final del pasillo estaba cerrada, pero una voz suave escapaba desde dentro. Una voz que conocía, que reconocía. Era la voz de su madre. No la voz enferma y débil que recordaba de sus últimos días. Era la voz fuerte, cálida, la voz que lo despertaba cuando era niño, la voz que le cantaba cuando tenía miedo. Lucas sintió cómo el aire se atascaba en el pecho. No podía ser, su madre llevaba años muerta. Y aún así, esa voz le hablaba desde detrás de la puerta con la misma claridad con la que lo había hecho en vida. Él dio un paso hacia atrás. No porque tuviera miedo de la voz, sino porque precisamente no le tenía miedo. Se sentía tan real, tan familiar, tan llena de nostalgia, que una parte de él quiso correr hacia ella sin pensarlo, pero sabía que no podía, no debía, no era su madre, era la casa usando su memoria. La puerta se abrió sola, despacio. Dentro había una habitación completamente distinta a las demás, cálida, iluminada, con paredes suaves de color crema y un aroma a flores que le recordó su niñez. Y en el centro, de espaldas a él, estaba la silueta de una mujer sentada en una mecedora. Sus hombros, su postura, incluso la forma en que movían la cabeza al escuchar algo, todo era idéntico, idéntico a su madre. La voz volvió a sonar, ahora más baja, como si estuviera conteniendo un llanto. Hijito, te he extrañado tanto. Lucas sintió como su corazón temblaba. Dio un paso hacia adelante, casi sin darse cuenta. La mecedora se detuvo. La mujer comenzó a incorporarse lentamente, y justo antes de que se girara, él sintió un tirón brusco en el estómago. Algo había cambiado en el ambiente, una vibración imperceptible pero fría, cortante, falsa. La calidez se volvió opresiva, el aroma a flores se hizo demasiado fuerte, casi químico. Algo en su mente gritó, «No mires». La mujer detrás de él, porque ya no podía llamarla a mamá, comenzó a girarse muy lentamente. El sonido de sus huesos era el de ramas secas doblándose. Lucas retrocedió, sintiendo cómo el borde de la puerta comenzaba a cerrarse por sí mismo detrás de él. No podía quedar atrapado ahí. No podía permitir que la cosa que imitaba a su madre le mostrara el rostro. Corrió hacia atrás, empujando la puerta con fuerza, pero justo antes de que se cerrara, la voz volvió a decir, ahora sin intentar sonar humana, «No te vayas, ella también está aquí conmigo».
Lucas bajó las escaleras casi cayéndose, mientras el segundo piso vibraba detrás de él como un animal molesto. Cuando llegó al nivel inferior, la casa estaba distinta. Las paredes parecían más altas, como si hubieran crecido. Los pasillos que antes eran rectos, ahora tenían curvas que no recordaba, y cada esquina parecía respirar. Literalmente, las paredes se expandían y contraían en un ritmo lento, casi imperceptible, pero constante, como pulmones gigantescos. Mientras avanzaba, comenzaron los susurros. No venían de una habitación específica, venían de todas partes, del techo, del piso, del interior mismo de las paredes. Susurros superpuestos, incomprensibles al principio, pero luego cada vez más claros. Voces de gente, voces que lloraban, voces que suplicaban, voces que decían su nombre. Lucas apretó los dientes sintiendo que cada palabra era como un dedo frío tocándole la nuca. Cuando llegó al vestíbulo principal, vio algo que lo hizo detenerse. Una marca nueva había aparecido en la pared. Una marca fresca. Un nombre escrito como con dedos mojados en un líquido oscuro. Teso, su nombre. Lucas Herrera. El líquido goteaba, formando un pequeño charco bajo la inscripción. Un olor metálico subió del piso. No quiso preguntarse qué era. Los susurros aumentaron, volviéndose más insistentes, más demandantes. Era como si la casa, ahora totalmente despierta, lo llamara de todos sus rincones, reclamándolo como suyo. Y entonces escuchó un sonido más fuerte que todos los demás. Un golpe seco, viniendo del sótano. Un segundo golpe, más fuerte. Un tercero, como si algo enorme quisiera salir. Lucas sintió como el pulso acelerado de la casa se sincronizaba con el suyo. Algo estaba abajo, algo que llevaba muchísimo tiempo esperando, algo que no debía liberarse. Pero el sótano era su única salida, y la casa lo sabía. Lucas dudó frente a la puerta del sótano. El golpeteo del otro lado había cesado, pero eso no hacía más seguro abrirla. La casa estaba demasiado silenciosa, como si estuviera aguardando el momento exacto para cerrar los dientes. Tomó el picaporte con las manos temblorosas, esperando sentir calor vivo o un pulso escondido, pero estaba frío, excesivamente frío. Ese contraste lo desconcertó, como si el sótano fuese una parte de la casa que no respiraba, o peor, que había dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Giró el picaporte. La puerta no se abrió. Hubo un clic, otro y otro. Los cerrojos internos comenzaron a retraerse por sí solos, uno por uno. Lucas no había tocado nada. La casa estaba abriéndole el paso. La puerta se abrió lentamente hacia él, revelando una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz del pasillo. La escalera descendía sin baranda, envuelta en un olor espeso a tierra húmeda y algo más, algo antiguo, casi mineral, como metal oxidado mezclado con moho. Lucas tragó saliva. El aire se sentía pesado, cargado, como si bajas capas de atmósfera se hubieran acumulado allí por años sin moverse. Puso un pie en el primer escalón. La madera no crujió. Eso era peor, mucho peor. Comenzó a bajar contando cada escalón en su cabeza, intentando mantener la respiración bajo control. 1, 2, 3, 12, 19, 23. La oscuridad seguía sin mostrar el final. No podía ver ni siquiera sus propios zapatos. Su linterna del celular apenas iluminaba unos centímetros delante de él, una luz débil que parecía tragada de inmediato por un vacío espeso. En el escalón número 33, el aire cambió. Una corriente fría subió desde lo profundo, acariciándole las piernas como manos delgadas. Los susurros regresaron, pero esta vez no venían de las paredes, venían desde abajo, rumores de palabras sin forma, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo.
incompletas, confundidas, hambrientas. Lucas quiso regresar, pero cuando levantó el pie para retroceder, la escalera vibró y comenzó a moverse. Los escalones empezaron a descender solos, como una banda de metal llevando su cuerpo hacia abajo sin que él pudiera detenerlo. Intentó sujetarse de algo, pero la pared estaba a demasiada distancia y el aire alrededor parecía oponerse a sus movimientos como si fuera líquido. La casa estaba llevándolo al fondo, al corazón oculto que había intentado evitar. Cuando finalmente los escalones dejaron de moverse, Lucas sintió el suelo de piedra, fría, irregular, y que había llegado a un espacio mucho más grande de lo que la estructura de la casa debería permitir. Entonces escuchó algo respirando en la oscuridad. No era la casa. Esto era otra cosa, algo que la casa protegía o alimentaba. La linterna del celular parpadeó, luchando por mantenerse encendida. Cada destello revelaba fragmentos del sótano, columnas de piedra húmeda, muros irregulares, raíces gruesas que colgaban desde un techo invisible, retorciéndose como nervios expuestos. Lucas avanzó lentamente, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus botas, como si hubiera maquinaria en movimiento bajo la tierra. Pero no era maquinaria, era un ritmo, un latido. Con cada pocos pasos aparecían marcas en las paredes, arañazos largos, profundos, hechos por manos humanas o por algo que imitaba manos. En algunas se veían fragmentos de uñas, pedazos de tela, hasta manchas oscuras que el tiempo no lograba borrar. Lucas apretó la mandíbula. Aquello no era un sótano normal, era un lugar de retención, de sacrificio. Los susurros comenzaron a organizarse. Ya no eran murmullos sin sentido, eran palabras, llamados, quejas, y todos estaban dirigidos a él. Lucas, Lucas, por fin. Quiso taparse los oídos, pero era inútil. Las voces vibraban dentro de los huesos, no en el aire. Avanzó, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Tenía que saber qué había ahí, qué había despertado la casa. Finalmente la luz del celular iluminó algo al fondo del enorme espacio, una estructura circular hecha con vigas de madera vieja. Parecía una jaula gigante, pero no tenía puertas ni bartiles tradicionales. En su lugar, largas raíces habían crecido alrededor de ella, sellando cualquier entrada, como si la naturaleza misma hubiera ayudado a contener lo que estaba adentro. Lucas se acercó con pasos lentos. El latido se volvió ensordecedor, las voces más claras, el aire más denso. Y entonces lo vio. Dentro del círculo había una forma humana, o lo había sido alguna vez. Estaba sentado en el suelo, con las piernas dobladas de manera antinatural, como si se hubieran roto para acomodarse a un espacio demasiado rígido. El torso era delgado, casi transparente en algunas zonas, revelando huesos y tendones que latían suavemente. La piel estaba pegada a los huesos, pero no de manera orgánica. Se apreciaba adherida como si la hubieran colocado a la fuerza sobre una estructura viva que no pertenecía a un ser humano. La criatura levantó la cabeza y Lucas sintió el aire escaparse de los pulmones, porque esa cara tenía rasgos humanos mezclados con otros que no tenían explicación, como si hubiera intentado copiar muchas caras a la vez y ninguna encajara del todo. Ojos demasiado grandes, boca demasiado larga, expresión demasiado ansiosa. Y entonces habló, con la voz de su madre. Lucas, bajaste tan pronto. Te estuve llamando. Lucas retrocedió de inmediato, pero una raíz se levantó del suelo y le rozó el tobillo, suave, casi tranquilizadora, como diciendo, no tienes por qué huir.
La criatura se arrastró hacia adelante hasta quedar pegada a las raíces que la contenían. Su voz cambió, adoptando tonos distintos, mezclándose, como si buscara el que más lo dañara. Ella está aquí, él también, todos se quedan, tú también te quedarás. Lucas sintió que el corazón le golpeaba con violencia, entendió por fin qué era aquello. La casa no estaba viva, la casa era el caparazón, lo vivo era eso, y necesitaba voces, necesitaba memorias, necesitaba gente. La criatura se acercó tanto como las raíces lo permitieron, moviéndose con desesperación antinatural. Lucas sintió una oleada de calor atravesar la habitación, como si la casa entera estuviera emocionada. La estructura vivía para alimentar a ese ser. Todo lo que había visto, las imitaciones, los susurros, las habitaciones vivas, era parte del mismo circuito: atraer, confundir, encerrar. Lucas retrocedió hasta golpear la pared de piedra. No tenía salida. El corazón del monstruo latía más rápido, más fuerte, como si su presencia lo estuviera despertando tras años de quietud. Las raíces que lo contenían empezaron a tensarse, a abrirse, a dejarlo salir. «Lucas», dijo con voz suave y familiar, «ven conmigo».